Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. El día de hoy voy a abordar el tema de la concordancia entre adjetivos y sustantivos. Fíjense nomás por qué he colocado la ubicación de los adjetivos por acá y los sustantivos después. ¿Alguna razón debe tener? Sí, seguramente. Veamos los ejemplos que traigo a continuación. Pero antes vamos a comprender qué es el adjetivo y qué es el sustantivo. Los adjetivos en quechua le decimos shutikuna, ¿no? Eh, Además, el sustantivo en quechua sería shutikuna. El adjetivo acompaña el sustantivo, expresa una cualidad, una característica, el color, el olor, el sabor, el tamaño. También los números, ¿no? La cantidad. Entonces lo cualifica y lo cuantifica. Mientras que los sustantivos son palabras variables, hacen referencia a personas, animales, cosas, ideas, etc. Es decir, son seres materiales e inmateriales. En el quechua tiene una única regla, no es como el castellano. Veamos. Ahí tenemos huambra, hueta, manca. Estos son sustantivos, ¿no? Huambra, hueta, manca. Veamos, cuando hemos colocado acá Hatun, tenemos Shumak y tenemos Ichiklan. Shumak hueta, Ichiklan manca, Hatun wambra. Estamos notando que los adjetivos van antes de los sustantivos. Acá vamos a cuantificar Jukwambra, Ishkehueta y acá Kima Mancacuna. Y hay tres ollas, ¿ve? Kima Mancacuna. Acá nuevamente vemos, dice Ichiklian Wambra, Pucahueta, Jatunya, Manca. Tenemos a los adjetivos antes de los sustantivos. Entonces, nuestra única regla general es que los adjetivos siempre van antes del sustantivo. Por eso decimos que en el quechua los adjetivos preceden a los sustantivos. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando los sustantivos se pluralizan? Si el adjetivo va con el sustantivo, algo debe pasar. Los adjetivos se mantienen en singular. Ejemplo, Shumak ayko, Atskamishi, ñaña warmi, ichikato, chusu laptop, allá pollo, ichiklan aukin, pajuay chacuan o pajuepa chacuan podría ser también. Huk ashnu, yanausha, yuyuwalpa, ¿ves? Nos estamos dando cuenta. Pero ¿qué pasa si yo le digo al adjetivo shumach, le pongo kuna? Shumach kuna. En ese caso, shumach ya no es adjetivo, sino pasa a ser sustantivo. Eso pasa, ocurre entre el adjetivo y el sustantivo. Cuna es un pluralizador de los sustantivos. Por lo tanto, al colocarle cuna como sufijo del adjetivo, esta se convierte en sustantivo. Shumachkuno. Los bonitos, los hermosos, ¿no? Los bellos. Que atskakuna igual se convierte en sustantivo, porque el kuna solo pluraliza a los sustantivos. Lo mismo pasa entre el sustantivo y el verbo. El sustantivo puede convertirse también en verbo con el añadido de los sufijos. En este caso, yaku es un sustantivo. Por ejemplo, diríamos usando adjetivos, tsuya, yaku. Pero, ¿qué pasa si ese yaku se convierte en verbo? Yakutsi. Ese tsi lo está convirtiendo en verbo. Y puedo conjugar, ¿no? Hayakutsi, hamyakutsin, kipeyakutsin, etc., ¿no? Muy bien, hasta aquí nuestra sesión de sustantivos y adjetivos. La próxima retornamos con el verbo, el sustantivo y el adjetivo.